Bien, este es el video número 19 para segundo año. En este video vamos a estar trabajando un tema nuevo. Recuerden ir copiando todo lo que va apareciendo en las distintas pizarras en sus carpetas, así tienen todo el material disponible para después realizar la tarea. En esta primera pizarra entonces, y con el título de Unusual Sports, deportes inusuales, vamos a estar leyendo un texto justamente sobre uno de estos deportes poco comunes que se llama Sepak Takraw. Quizás no muchos lo conozcan, es un deporte que se practica principalmente en el continente asiático. Bien, vamos a leer en el texto entonces un poco de qué se trata este juego y algunos consejos para poder practicarlo. Y dice así: Imagine gymnastics, soccer and volleyball all in one game. Imagínense gimnasia, fútbol y vóley, todos en un solo juego. That is Sepak Takraw. Eso es el Sepak Takraw, ¿sí? Una combinación de estos tres deportes. 3 players in each team, 3 jugadores en cada equipo, have to hit a small hard ball over the net. Los 3 jugadores de cada equipo deben pasar una pelota pequeña y un poco dura por encima de la red, que es una red similar a la de vóley, using the legs, back, head or feet, usando sus piernas, su espalda, su cabeza o sus pies, ¿sí? Como pueden ver, no pueden utilizar ni sus manos ni sus brazos. Ok, algunos consejos para practicarlo. You should always warm up and stretch before a game. Siempre deberías precalentar, entrar en calor y elongar, estirar los músculos antes de un juego. Es un deporte que requiere mucha dinámica. And you shouldn't wear loose clothes. Y no deberías usar ropa holgada o ropa suelta, because sometimes you need to do complicated moves. Porque a veces es necesario que realices movimientos complicados, ¿sí? Requiere mucha dinámica practicar este deporte. Should young children practice these sports? Es una pregunta que dice, ¿deberían los niños pequeños practicar este deporte? Yes, sí, but they shouldn't hit the ball with their heads. Sí, pero ellos no deberían golpear la pelota con sus cabezas, porque les recordemos que la pelota es un tanto dura, entonces los niños pueden practicarlo sin usar el golpe con la cabeza. Bien, ustedes pueden ver, si quieren, hay obviamente en YouTube y en otras plataformas hay videos sobre este juego si quieren tener una idea de cómo es un partido del Sepak Takraw. Como pueden ver en este texto tenemos algunas palabras que están subrayadas, que son justamente las que vamos a estar trabajando a partir de la siguiente pizarra, donde vamos a empezar a desarrollar lo que sería la función de dar consejos o hacer sugerencias. Todo eso entonces a partir de la siguiente pizarra. Bien, seguimos entonces en esta pizarra con el título Giving Advice, que es dar consejos o hacer sugerencias. Vamos a ver el uso del verbo modal should y su forma negativa shouldn't. ¿Sí? La traducción de este modal verb sería debería en el afirmativo y no deberías en el negativo. Obviamente se utiliza para dar algún consejo. Este verbo modal funciona igual que otro que ustedes conocen, por ejemplo, el verbo can, ¿se acuerdan? Que lo utilizan para, por ejemplo, para expresar que tienen una habilidad, que saben hacer algo, que pueden hacer algo. Cuando dicen I can speak English, yo sé hablar inglés. I can play the guitar, yo sé tocar la guitarra. Bueno, igual que can, should, va siempre seguido de un verbo en infinitivo. Entonces, esta es la definición. We use should o shouldn't plus the infinitive to give advice. Usamos should o su forma negativa shouldn't, debería, no debería, más el verbo en infinitivo. Recuerden que el infinitivo es el verbo sin conjugar
para dar consejos o para hacer sugerencias. Entonces, vamos a ver más ejemplos que los que teníamos en la pizarra anterior, esta vez con tips to study. Consejos para estudiar. Ideas para estudiar. You should sit at a table. You shouldn't lie down. Deberías sentarte siempre a la mesa o en un escritorio. No deberías recostarte cuando estudias. Siempre va a ser mejor estar sentado que estar recostado. Uno se puede quedar dormido. Otro consejo sería, you should take breaks. You shouldn't study for a long time. Deberías tomarte recreos. No deberías estudiar por mucho tiempo, porque uno después se cansa y se olvida de lo que está estudiando. Entonces, siempre es mejor estudiar con pequeños recreos. También, del mismo modo que estamos viendo el uso de should en afirmativo y en negativo, fíjense, siempre es la persona, el should, y después el verbo en infinitivo. Lo mismo en negativo, la persona, el shouldn't, y después el verbo en infinitivo. Podemos usar también should en preguntas. Fíjense aquí abajo. Should I use a good light? ¿Debería usar una buena luz cuando estudio? Yes, you should. Sí, es importante poder ver bien cuando uno está leyendo. Should I use? ¿Qué pasó? El should está delante de la persona, ¿sí? El should pasó delante del sujeto y después viene el verbo. Otro ejemplo. Should I watch TV when I study? ¿Debería mirar la tele cuando estudio? No, you shouldn't. No, no deberías. Es la respuesta negativa porque obviamente se pueden distraer. Entonces, aquí vemos el uso de should dando consejos para estudiar mejor, forma afirmativa, forma negativa y también entonces en uno de los tipos de preguntas que son las que se responden por sí o por no. En la próxima pizarra vamos a estar entonces trabajando con el otro tipo de preguntas con should, que son las preguntas que empiezan con palabras interrogativas y la estructura para poder formularlas. Bien, en esta última pizarra entonces vemos el uso de should en preguntas que comienzan con palabras interrogativas. Recuerden, las palabras interrogativas son todas esas que empiezan generalmente con WH en inglés, where, when, what, o excepciones como esta, how often. How often significa con qué frecuencia. Veamos la pregunta. How often should I do my homework? ¿Con qué frecuencia debería yo hacer mi tarea? Ven que esta pregunta, a diferencia de las que estaban en la pizarra anterior, que comenzaban con el should, esta pregunta empieza con palabra interrogativa y como respuesta no tiene sí o no. La respuesta sería, deberías hacer la tarea regularmente, ¿sí? Todos los días, esa sería la respuesta. Entonces vamos con la fórmula, que también aplica para las que vimos en la pizarra anterior. Si hay palabra interrogativa, si tenemos un qué, cómo, cuándo, bueno, siempre vamos a comenzar por ahí, question word, palabra interrogativa. Si no lo hay, vamos a comenzar directamente con el should. Entonces después, palabra interrogativa, luego viene el should, después viene el sujeto, la persona, después viene el verbo y por último el complemento. Acá en el verbo es do, el verbo hacer, y acá el complemento es my homework, que es un objeto directo. El complemento también, recuerden, puede ser una referencia a lugar, una referencia a tiempo, etc. Si hay un complemento, ese siempre va al final de la pregunta. Acá hay otro ejemplo. Where should I study? ¿Dónde debería estudiar? La respuesta, you should study in a quiet place. Deberías estudiar en un lugar tranquilo, un lugar sin ruido. Entonces, fíjense de nuevo. Where, question word, should, I, el sujeto, y study, verbo. En este caso no tenemos complemento, ¿no? En esta pregunta no hay complemento, entonces termina ahí. Bien, hasta aquí entonces con la explicación de el uso de should en afirmativas, negativas y en los dos tipos de preguntas que vimos, los que empiezan con should o los que empiezan con palabra interrogativa, con la fórmula. Van a encontrar en la tarea que les voy a asignar dos actividades, una para completar
justamente con consejos o sugerencias en las cuales van a tener que usar should o shouldn't, depende el caso o la sugerencia que estén dando. Y otro ejercicio en el cual van a tener que poner en práctica esto, la fórmula que estamos viendo acá, para armar preguntas, en los cuales les dejo un ejemplo. ¿Se acuerdan? Ustedes han practicado ya ejercicios similares cuando, por ejemplo, vimos preguntas en pasado simple. Yo les doy la pregunta que está toda mezclada y ustedes tienen que ponerla en orden. Entonces, siguiendo la fórmula, vamos a poner esta pregunta que está mezclada en el orden correcto. Acá dice, in the wedding, she should what wear. Entonces, en todas estas palabras vamos a buscar qué cosa, la question word, que sería what, qué. Empezamos por ahí. Después la fórmula nos pide el should. Busco should. Luego la persona. Miro she es la persona. She. Después el verbo wear, que es usar de vestir algo. Wear. Y me queda casi por último el complemento. En la boda. In the wedding. What should she wear in the wedding? ¿Qué debería usar ella en la boda? ¿Qué ropa debería usar en la boda? Entonces, del mismo modo que estamos formando esta pregunta, ustedes van a tener que hacerlo en uno de los ejercicios de la tarea. Nos volvemos a encontrar entonces para hacer la corrección de las dos tareas.